Buenas tardes con todas y con todos. Vamos a iniciar la exposición del tema de hoy, violencia y crisis de seguridad en el Ecuador. Por favor. En la segunda parte vamos a hacer un conversatorio, ¿sí? Así que por favor vamos a poner atención a la exposición. Gracias. Bien, buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Empezamos, desgraciadamente, por lo menos para mí, la última sesión de este ciclo, de este seminario que ha sido organizado por Colegio de Arquitectos, la Municipalidad de Santo Domingo y la Universidad Católica. En este caso vamos a trabajar con un tema urbano, pero que tiene implicaciones urbanas muy grandes. No es el caso de la violencia, de la inseguridad que está viviendo el país. Veamos por lo menos tres datos del Ecuador actual, que son muy preocupantes. Uno primero es que el año pasado tuvimos una tasa de homicidios de 25 por 100.000 habitantes. Esa ha sido la tasa más alta de toda la historia del Ecuador. En palabras, el año pasado fue el más violento que nosotros hemos tenido en el país. Una segunda cuestión es que cuando uno revisa las encuestas de opinión pública, absolutamente en todas las empresas que hacen encuestas en el país, señalan que la primera demanda es la de la seguridad. Y en tercer lugar, y este es quizás uno de los problemas más complejos, es que la tasa de crecimiento, el ritmo de crecimiento, la velocidad de crecimiento de la violencia en el Ecuador le convierte en el país que más violencia está aumentando. Por encima de Trinidad y Tobago, por encima de Haití, por encima de Honduras, Venezuela. Es una realidad pues, muy importante. ¿Cómo entender este proceso? ¿Cómo entender la violencia? Hay dos polos. Uno es la violencia propiamente dicha, que tiene su dinámica, su forma, cómo evoluciona, cómo se desarrolla. Y por otro lado están las políticas que se plantean para supuestamente controlar. Cuando uno hace un análisis de violencia, tiene que trabajar sus dos puntos de esa ecuación. Nuevamente les digo, violencia por un lado, políticas sobre la violencia para controlarla por otro lado. Vamos por uno de los polos, la violencia. Aquí lo primero que hay que entender es que en cierto sentido no es correcto decir la violencia, sino que uno tendría que decir las violencias, en plural. Porque hay muchas formas de violencia. Yo en un trabajo, estoy justamente por publicar un libro, yo lo que planteo es que hay un conjunto de violencias que forman incluso un sistema delictual que se produce sobre la forma del ensamble, de la articulación de la unión de varios tipos de violencia que operan de forma simultánea. Por un lado, lo que podríamos decir la masa de delitos, que es el número de delitos que se cometen, los tipos de delitos que se cometen en un tiempo específico. Como por ejemplo, cuando hay un asesinato por sicario, hay un conjunto de delitos que se están produciendo de forma simultánea en ese hecho de violencia. La persona que comete el asesinato lleva un arma de forma ilegal. ¿Alguien lo delito? La persona que comete el asesinato probablemente llega en una moto con otra persona y ha sido contratado por otra persona para que cometa ese hecho. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay ninguna organización.
Quizás esa moto ha sido robada. Si esto es así, tienen dos delitos de asesinato, de robo de vehículos, de crimen organizado, de porte de armas ilegales. Es un solo hecho. A eso es lo que llamamos más allá de delitos. Y una segunda es la que se configura en un momento específico sobre la base de una coyuntura delictiva. Esa coyuntura delictiva se especifica a través de 4 matrices de la violencia. La violencia común, que son robos, hurtos, asesinatos, que provienen principalmente de las condiciones económicas. ¿Qué es lo que pasa en el país, en América Latina y en el mundo? Hay un incremento este dato de la violencia común, porque la economía se cayó, el Producto Interno Bruto cayó. Y eso significó pérdida de empleo, eso significó pobreza, significó incremento de desigualdad. Entonces, eso ha hecho que los robos, los hurtos, los asesinatos crezcan. Violencia común, por razones principalmente económicas. En segundo lugar, la violencia discriminatoria, la matriz de la violencia discriminatoria, que se produce principalmente por factores, por ejemplo, culturales. Si la primera es económica, en este caso es cultural. ¿Cuáles son este tipo de violencias? Por ejemplo, el racismo. Por ejemplo, la xenofobia. Por ejemplo, la violencia de género, la violencia en el fútbol. Todas estas violencias son violencias discriminatorias. Porque hay un caso, que la violencia de género, lo que se produce es una asimetría de poder entre los géneros, el masculino sobre el femenino. Y ahí se ejerce culturalmente esa violencia sobre la mujer, que en muchos casos se expresa, por ejemplo, sobre el femicidio, que es el asesinato de una mujer por ser mujer. Y hay un país, una simetría de poder muy grande. Entonces, la primera, de economía, la violencia común; la segunda, de cultura, violencia discriminatoria; la tercera, de los mercados ilegales. Y aquí podemos poner algunos ejemplos. Lo que surge a partir del contrabando, lo que surge a partir de la trata de personas, de la trata de mujeres. Pero aquí la expresión más fuerte tiene que ver con el peso que tiene en términos económicos, por el peso que tiene en términos de las ilegalidades que están en la. Entonces tenemos 3 violencias: la violencia común, la violencia discriminatoria, la de los mercados ilegales, y también la violencia. 4 matrices. ¿Cuál es la que marca la coyuntura delictiva en la actualidad? En el caso de Ecuador es la violencia de los mercados ilegales, principalmente a partir de la carga. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el caso de Ecuador? 3 características. La violencia está creciendo mucho. Por ejemplo, el año 2021, la tasa de homicidios fue 14. El año 2022, la tasa de homicidios fue 25, 23,4. Y si la tendencia sigue igual en este año, el 2023 no será 25, sino probablemente 36 o 38. Entonces crece muy fuerte. La segunda cosa es que se está produciendo un nivel de diversificación de hechos delictivos brutales. Por ejemplo, los asesinatos. Un asesinato puede ser cometido simplemente por una riña, que se llama violencia interpersonal. Un asesinato puede ser cometido por ajuste de cuentas. Un asesinato puede cometerse por sicariato.
otras palabras, cuando nosotros vemos un homicidio, un asesinato, tras del mismo pueden haber distintos tipos de violencia. Y generalmente nosotros razonamos como si fuera el mismo delito, y no es así. Entonces, la violencia en Ecuador crece, la violencia en Ecuador se diversifica. El ejemplo que acabamos de ver es el homicidio. Pero las vacunas, por ejemplo, la extorsión, es algo que si bien había aquí en el país, no con la fuerza que hay ahora, ni tampoco con las características. Y la tercera, crece, diversifica y la violencia se hace cada vez más violenta. Ya casi no nos llama la atención de noticias de pueblos desmembrados. Esto tiene más o menos 3 cosas. Esto no es por el lado de las pueblos. Esos asesinatos que vimos en las cárceles, ayer o anteayer, me parece que veladas por el fallecimiento de algún familiar, pues entraron una cantidad de personas con armas y mataron 4 personas. El nivel de violencia que tenemos hoy día es mucho más. Y aquí tenemos cosas interesantes de este nivel de violencia. Lo que ocurrió recién en Esmeraldas, en el puerto pesquero de Esmeraldas. Eso fue ejecutado prácticamente por un comando militar. Entró por el agua, entró por la tierra y mataron 9 personas. Que fue algo muy parecido a lo que ocurrió en la playita de Guadalajara, que fue también entrando por el agua, también entrando por la tierra y matando mucha gente. Los coches bomba. El primer coche bomba que nosotros hemos tenido fue el que ocurrió en la provincia de Esmeraldas, en la zona Santa con Huacho. No sé si ustedes saben. San Lorenzo. Esmeralda. No, San Lorenzo. San Lorenzo Esmeralda. Perdón, entonces, ahí se produce el primero. Pero después de eso hemos tenido una secuencia de los coches bomba y uno de los momentos más álgidos fue el 1 de noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque se produjo una reubicación de personas privadas de la libertad de la penitenciaría de Morán hacia otros recintos carcelarios. Y ahí lo que vemos es su presencia en 5 provincias de forma simultánea: Guayas, Esmeraldas, Maraví, Pichincha y Santa Domingo. Una cosa muy preocupante. Quiero que vean este cuadro, que es la tasa de homicidios del Ecuador desde 1980 para acá. Es muy interesante porque la tasa de aquí es de 6 homicidios por civil al. Pero miren, la tendencia que nosotros hemos tenido siempre es ascendente, es increíble, hasta este año. ¿Qué significa? Que en ese periodo, desde 1980 hasta el 2009, 30 años, la tasa pasó de 6 homicidios a 18 homicidios. Ahí tenemos claro en un momento. Un segundo momento es cuando se produce esta caída, que es impresionante. Del 2010 al 2017, la caída de la tasa de homicidios es de 18 a 5, que es más baja que esta de 6. Y luego de eso, a partir del 2018, a partir de aquí, empieza una tendencia que nos lleva ya no a los 18 que teníamos acá, sino a 25 que tenemos.
ustedes trazan una línea así, van a darse cuenta que esa ha sido la tendencia histórica del Ecuador. ¿Qué nos muestra esto? Este cuadro. Que ha habido tres momentos. Entre 1980 y 2022. Uno primero de ascenso de 1980 a 2009, que el ascenso es por 3 veces, de 6 a 18, municipios positivos. ¿Cuál es la política que se planteó en aquel momento? Pues prácticamente no hacer nada, la inercia. Con instituciones claras y explícitas que operaban en ese momento. Y no es otra cosa más el sistema judicial. ¿Quiénes forman parte del sistema judicial? La policía, la justicia y la cárcel. Hasta ese momento era suficiente, pero como sube tanto hasta el 18, todo eso se modifica y llegamos al año 2010 a una nueva coyuntura de Venezuela, donde ya no es de ascenso, sino de descenso e incluso aborto, porque se pasa del 2017 a 5, es decir, más de 3 veces se reduce. Porque se pasa de 17 a 5, homicidios y homicidios. ¿Cuál fue la política de aquel momento? Por ejemplo, la incorporación de la tecnología. Está el tema principal de la creación del 911. El ECO 911 yo creo que fue un aporte muy importante, que básicamente lo que buscaba era 2 cosas. Una primera, una respuesta temprana frente al hecho de violencia. Para eso, ¿qué es lo que tenía? Un vínculo con 12, 13 instituciones públicas y un solo número telefónico. Eso es muy interesante. Un solo número telefónico, no es palabra. Todos estamos aquí, usamos el celular y les llamamos al 912, estamos marcando el mismo número y ese mismo número nos contesta a nosotros. Ese es un desarrollo tecnológico muy interesante. Entonces, está ahí, en 911 está la policía, están los bomberos, están las Fuerzas Armadas, están otros ministerios. Entonces, yo llamo y le digo, me están robando la casa, esa llamada le transfieren directamente a la policía más próxima de donde está produciendo este hecho. Y se tiene respuesta. Entonces, la primera cosa interesante del 911 es la respuesta temprana. Y para eso tiene 16 puntos desde donde está mirando el país. Y la segunda cuestión es el tema de la inteligencia, de la investigación de personas, donde tiene otras instituciones. Por ejemplo, ahí está la información del INE, ahí está la información del Servicio de Rentas Internas, ahí está la información del sistema de justicia. De tal manera que cuando una cámara de videovigilancia ve a una persona, esa imagen es cotejada con la información que se tiene en el INE, por ejemplo, y aparece el nombre y aparecen las especificaciones de esa persona. Pero como ya sabemos quién es, sabemos el número de la cédula, de identidad, y ya tenemos otras cosas, nos metemos al sistema de justicia y sabemos en tiempo virtual, en la instantaneidad que hablamos ayer, si es que la persona ha sido sometida a prisión y conocemos los historias de la policía. Por eso es que cuando nosotros vemos en la televisión, en la radio, pero entrevistan al policía y el policía lo que dice en el mismo momento por la televisión es que esta persona tiene antecedentes criminales por 14 a 15 veces antes y ha sido tomado preso por armas, por organización criminal, por
drogas. Pues un gran aporte fue, sin duda, la tecnología. Una segunda cosa que se hizo en ese momento fue la incorporación de normas legales, empezando por la Constitución, se aprobó en 2008. Y después, en el 2014, que se aprueba el COI, el Código Orgánico Integral Penal. Un código penal que no se había actualizado por lo menos 60-70 años. Dos instrumentos legales absolutamente poderosos. En tercer lugar, lo que significa la institucionalidad. En ese momento se tenía un ministerio coordinador de la seguridad, un ministerio de interior, un ministerio de justicia y un presupuesto relativamente. Entonces, todas esas políticas y otras más produjeron este descenso. Ustedes se ponen a ver, como les decía al principio, tienen la violencia con sus propias características y las políticas que nosotros hacemos para defender. Pero yo creo que en este periodo se hizo políticas intensas. ¿Qué es lo que pasó desde el 2017 hasta ahora? Esta tecnología está obsoleta. En el caso explícito del ECO 911, a pesar de que el ministro del Interior manejó el ECO 911 y sabe perfectamente bien el estado que está, no han sido capaces de actualizar. Entonces, la tecnología pasa ahora, la institucionalidad se desarmó. Porque ese conjunto de instituciones que había en ese momento, con el cambio de gobierno, terminó siendo una sola, el Ministerio de Gobierno. Cuando llega el presidente Lasso, creo yo que tiene una buena decisión al separar dentro del Ministerio de Gobierno que estaba en este conjunto de instituciones en dos. Entonces ese Ministerio de Gobierno sería, en unos casos, para la política y en otros casos para la seguridad. Se creó el Ministerio del Interior para la seguridad y el Ministerio de Gobierno siguió operando como Ministerio de la Policía. Pero a mí me parece que aquí cometió un error el presidente Lasso. Y ese error fue que le convirtió al Ministerio del Interior no en un Ministerio de Seguridad, sino en un Ministerio de la Policía. Y le puso, por ejemplo, de ministro al comandante general de la Policía, Carolina. Me parece que él no supo entender lo que es un puesto técnico, como ser comandante general de la Policía, y un puesto político que es el ministro. Y eso provocó muchísimos problemas, sobre todo, recordarán, cuando hay este femicidio que se produce dentro de los poblados. Ahí termina contaminado y tiene que salir. Y vuelve a repetir el mismo error al presidente, proponerle a la actual ministro de Interior y proponer. Entonces, lo que tenemos aquí como política es la lógica del Estado mínimo, no tantas instituciones, no tanto presupuesto. Y, por otro lado, lo que podríamos definir así como mano dura, pero muy débil, la conservación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos tenido durante estos 2 años son 16 declaraciones de estado de emergencia. Cada estado de emergencia tiene mínimo 2 meses. El presidente está 24 meses, nosotros multiplicamos 16 por 2 son 36. Entonces eso no le da resultado, porque se acaba el estado de emergencia y la violencia sigue subiendo. Yo al principio creí que por lo menos eso iba a tener un resultado positivo, que era un reconocimiento por parte de la población de las políticas del gobierno, debido a que la gente, la población, siempre reclama la presencia de la policía y siempre reclama la presencia de la policía. Entonces, si ve la policía y después los más de la calle, ya están por fin haciendo algo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Los estados de emergencia se deslegitimaron
y cayeron en una situación compleja. Porque eso hizo que muchas actividades económicas no pueden trabajar hasta ciertas horas y desde ciertas horas. Entonces empezaron a tener oposición. Y empezó a perderse el recursos económicos, empezó a perderse el empleo. Entonces, esos estados económicos no fueron lo mejor que uno quisiera. Una nueva característica de la violencia muy importante, y esto es el caso de Roma, es que la violencia hoy día es organizada. Y esa violencia organizada tiene dos tipos de organización. Una que es la violencia común, llamémosla así, que tiene alrededor de 1.500 organizaciones criminales. Y estas organizaciones básicamente surgen de una división del trabajo que se establece entre los grupos organizados. Tú te encargas del robo, yo me encargo de hacer campaña, tú te encargas de la circulación para alcanzar el mercado, tú te encargas de meter la mercado. Entonces ahí se van formando las organizaciones. Pues tenemos dos formas de organización, por productos religiosos. Pues yo me especializo en celulares. Tú te especializas en computadores. El otro en globos de agua. El otro en autopartes. El otro en joyas y así sucesivamente. Por tipos de productos. Nosotros vemos que de pronto nos dan un grupo de criminales a una casa y se llevan solo joyas teniendo televisores, teniendo computadoras. ¿Eso por qué? Porque los contactos que tienen en este sistema delictivo de las joyas es que les obliga exclusivamente a robar, si roban no saben el número. Y en muchos casos ni siquiera es que les venden, sino que hay una demanda o cierto tipo de productos que les obliga a estos delincuentes a robar determinados bienes. En otras personas, en otras palabras, hay una oferta porque yo como la persona que maneja el mercado legal, en este fin de semana me di cuenta que vendí muchas televisiones, no vendí muchos celulares. A mis contactos, a mis relaciones, a mis organizaciones, yo les digo que estoy vendiendo mucho más televisores, mucho más joyas, y por lo tanto necesito que me traigan eso. ¿Sale? Entonces, aquí lo que tenemos es una división del trabajo por productos. Pero también tenemos por fases. Hay unos que se encargan de robar. Y dentro del robo también hay especialización. Por ejemplo, unos que hacen inteligencia. ¿A qué hora sale la familia? ¿Cuándo regresa? ¿Cuántos miembros hay en esa casa? ¿Qué tipo de cosas tienen en esa casa? Hay otros que funcionan como campañas, que son apoyos justamente para el movimiento de las armas. Y hay otros que ejecutan efectivamente los el narcotráfico. Nosotros sabemos claramente que hay unos que saben producir o cultivar coca, otros producir cocaína, otros trasladar la droga de un lado a otro, otros subir al barco y así sucesivamente. Entonces, en cada uno de estos casos hay organizaciones especializadas. Entonces, en la delincuencia común tenemos divididos. En la delincuencia del narcotráfico se estima que son entre 22 y 25 estructuras criminales, que tienen como base 8, que son las que el gobierno pretendía declararles como grupos terroristas. Pero lo que pasa es que, como ha habido en este último tiempo, en unos casos de asesinato de los líderes, en otros de desaparición de los líderes, lo que hay que son crónicas internas de esas estructuras por captar esos liderazgos.
Y en muchos casos ya ni siquiera buscan los liderazgos, sino simplemente se funciona. Tú te encargas de esta cosa, yo no te la voy a buscar. La diferencia con las anteriores, de la delincuencia común, de las organizaciones de la delincuencia común, es que estas están dentro del sistema internacional de la protección del trabajo. Entonces, estas estructuras criminales, si podrán tener comprar, tienen vínculos mundiales, tienen vínculos globales. Y ahí aparece lo que hemos visto el otro día, la idea esta del holding, la idea de la socialización. Lo que usted contaba, de Sinaloa tiene presencia en 51 países del mundo y tiene inversiones de 3.700 en inversiones. Y esos carteles, que son italianos, españoles, que son rusos, que son israelitas, chinos, mexicanos, etcétera, se vinculan con los grupos. Básicamente, por ejemplo, para que trasladen la droga de la frontera al puerto, para que traigan insumos para la producción de cocaína, para la producción de cocaína, para la venta de la marihuana, y así sucesivamente. Entonces, si en el primer caso de la delincuencia común es una división nacional del trabajo, en esta es una división internacional del trabajo. Ahora, en esa lógica del narcotráfico, que yo creo que es la que predomina en la cobertura de la cultura, hay algunas consideraciones que son muy importantes para nuestro país. Una primerísima es que el Ecuador se encuentra ubicado en un lugar absolutamente estratégico frente a los países de producción de narcotráfico. Colombia es el primer país de producción de cocaína del mundo y Perú es el segundo. El año pasado Colombia incrementó la productividad en un 25% y Perú en el año pasado duplicó la producción. Entonces, estamos muy bien ubicados. Una pregunta, entonces, ¿por qué sale por el Ecuador? Sale porque tenemos políticas bastante débiles y porque además tenemos puertos interesantes, puertos buenos. Pero no solo que estamos bien localizados frente a los países productores, sino también estamos bien localizados frente a los países de mayor consumo del mundo. En este caso, principalmente diría los Estados Unidos. Entonces, el Ecuador está en la costa del Pacífico, está en la cuenca del Pacífico, que es el camino principal para que lleguen las drogas del Ecuador. Desde Ecuador se va a Centroamérica, pasa a México y de México a Estados Unidos. Pero el segundo país de consumo de cocaína del mundo es el Brasil. Y ese ya no es la cuenca del Pacífico, sino la cuenca del río Amazonas. Lo cual hace que nosotros también estemos muy bien ubicados frente a Brasil. Y Brasil tiene una característica particular. No es como los Estados Unidos, un país solo de destino, en el que los Estados Unidos son los. En el caso de Brasil, es el segundo país de consumo del mundo, pero además es uno de los países de mayor tránsito de droga hacia Europa, Oceanía y Asia. Pues tiene esa doble condición, ya sé que por ahí pasa la droga. Y eso es una cosa muy importante. Por eso es que el Ecuador se convierte en un lugar espectacular para la narcotráfico. Es, de alguna manera, lo que yo he definido, una plataforma internacional del narcotráfico. Y esta no es una cosa de un día para otro. Esto es algo que se venía prefigurando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, un elemento clave es el dólar. Ustedes saben que el Ecuador se organizó en el año 2000. Eso le hace al Ecuador como un país muy interesante para la paz.
Ustedes vean, en Ecuador se les daba más o menos 3.500 millones de pesos. Si ustedes suman el presupuesto del municipio de Tucumán más el presupuesto del municipio de Guayaquil, la suma de los dos presupuestos más grandes de las ciudades más grandes no llega a la mitad de lo que significa el abandono de francamente instituciones. Entonces nosotros desde el año 2000 ya estamos trabajando con ello. Lo segundo, Colombia firma con los Estados Unidos en 1998, el presidente Carter, con el presidente Pastrana de Colombia, firma el famoso Plan Colombia. Eso le ha asignado a Colombia casi 20.000 millones de dólares para combatir la droga. Esa es la típica política que no es universal, sino que es focalizada. Se focalizó en el sector económico. ¿Qué significó eso? Que se produzca lo que se conoce a través de los estudios el famoso efecto globo, o que en México le llaman el efecto cucaracha, que no es otra cosa más que saltar de un lado hacia otro. Es el caso de la cucaracha, el efecto cucaracha. Entonces se aplasta aquí y sale para otro lado. ¿Qué es lo que ocurrió en el territorio de Colombia? Se aplastó en Colombia y produjo que algunas fases del proceso de la producción de narcóticos se vayan hacia los países fronterizos entre esos territorios. Y entonces, desde el 2001-2002, el Ecuador es productor de cocaína. Nosotros tenemos laboratorios que hemos descubierto gracias a la eficiencia de la policía, laboratorios de narcóticos, de cocaína, en Sucumbíos, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Manabí, en Guayas, en la provincia de Bolívar. En el año 2000, la baja, a partir del 2001-2002, producción. Luego, hoy día somos un país de consumo. De la información que dije, nosotros estamos consumiendo entre 80 y 90 toneladas. Es una cantidad. ¿Por qué esto? Porque hasta aproximadamente unos 4 o 5 años se produce una mutación muy importante en la relación de los holdings, de los carteles internacionales, como Sinaloa, Andrángita, Primer Comando de la Capital, etc., con los grupos locales. ¿Cuál fue esa mutación, ese cambio? Estos grupos internacionales dejaron de pagar las nacionales en dólares y les empezaron a pagar en droga. Eso les obliga de forma inmediata a vender el mercado internacional. Pues tiene 3 impactos eso. Uno, mayor consumo. Pues empezamos a consumir. Debe haber escuchado que muchas de estas drogas se regalan. Después va subiendo un poco el precio hasta que se vende ya el precio. El consumo sube. La segunda cosa, para vender esas drogas tienen que organizarse, se organizan mejor. Las estructuras criminales que nosotros tenemos hoy en día son muy organizadas. Antes eran medianas, ahora están muy mal. Y la tercera cuestión es que en ese proceso de internalizarse en la venta de narcóticos dentro del territorio nacional, empezaron las disputas por los territorios, empezaron las disputas por los mercados. Eso significó el incremento de la violencia. Aquí tenemos una consecuencia también directa de ese proceso de violencia. Y luego tenemos las políticas. Las políticas de la inversión que nunca entendieron la realidad que está significando con la pobreza. Este es un cuadro impresionante. Hicimos una investigación del 2000 al 2014. Esta es la droga que se va del Ecuador al mundo. Que la droga nos tiene mucho más
del banano, del café, de las flores, del camarón. Frente a esto, ¿qué tenemos de términos de política internacional? Sí. Es una cosa absolutamente necesaria. Y esto va solo hasta el año 2014. Antes de que se produzcan todos estos cambios brutales que son aproximadamente 4 o 5 años. Tanto que no entiendo. Me pregunto a ustedes, ¿quién se encarga en el Estado ecuatoriano de la política ambiental? Unos me van a decir la policía, otros me van a decir la justicia, otros me dirán las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es nuestra política frente al consumo? ¿Quién se encarga de la política frente al consumo? ¿Es de penalización? ¿Es de salud pública? Si es de penalización, se necesita tales instituciones. Si es de salud pública, se necesita tales instituciones. Si es de un tipo, se necesita una legislación. Si es de otro tipo, se necesita otra legislación. Francamente, yo no veo. Eso existe. Francamente, yo no veo que haya un órgano nacional que defina las políticas anticarbono. Y esto es lo que tenemos. La inserción del Ecuador en el mundo sin ser país de cultivo de coca, sí de producción de cocaína, es esta gran magnitud de la transformación que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con las cárceles? Yo creo que este es uno de los temas más complicados. Yo sospecho que el sistema carcelario en Ecuador es una institución pública que está al margen de la ley. Tan fuerte como eso. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque no son consecuentes con el mandato constitucional que nos dice que la cárcel tiene que rehabilitar y reinsertar. Ninguna de las dos. Cuando nosotros vemos esto que les decía hace un rato, que nos dice un policía que esta persona que ha sido tomada presa por haber matado a esta persona tenía 14, 15 veces de haber estado presa, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues que no se realizó y que no se realizó 15, 17, 17, 20 veces. Claro, no hay rehabilitación, no hay reinserción. Cuando una persona sale privada de la libertad, ¿qué es lo que sale? Antes decíamos que las cárceles eran las escuelas del delito, las universidades del delito. Hoy día lo que está ocurriendo ya no es que se forma ahí la gente, sino que son fábricas de delito. Desde la cárcel se cometen los delitos. Y la persona ya no quiere ni siquiera salir de la cárcel. Porque cuando sale de la cárcel, le matan. Están mucho más seguros. Pues hace pocos días es asesinato Junior. De una eficiencia brutal en Colombia. Aquí matamos con 21 kilos, 25 kilos. En Colombia fue un tiro en la cabeza. Chao. ¿Qué es lo que salió a decir el gobierno? Que no era disputas de uso de las fuerzas polarizadas locales. Probablemente eso salió a decir para que no se generen retaliaciones. Digo, eso no es un punto. Y después de eso se trataba. Desapareció. Entonces, la primera razón por la cual la cárcel está al margen de la ley es porque no rehabilita y no hay reinserción. La segunda es porque las cárceles están siendo administradas por las mismas personas privadas de la libertad. En el Ecuador no se clasifican a las personas por los tipos penales que tienen. Para eso se tiene cárceles de máxima seguridad, de mediana seguridad, de mínima seguridad. Pero yo creo que aquí se cometieron
algunos problemas con la construcción de las nuevas cárceles. Hoy día la técnica nos dice que es preferible construir unas 10 cárceles pequeñas, de 500 a 600 personas, no más. Que es lo que tenemos en la penitenciaría del litoral. Tenemos 2 pabellones y sabemos exactamente qué pabellón es manejado por qué estructura peruana. Cuando viene alguien de los tiguerones, cuando vienen aquí los choneros, va al pabellón que corresponde. No se clasifican según los tipos de estructura. Y las cárceles tienen mucho más recursos económicos adentro de afuera. Es un tema muy complicado. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Hay una crisis sin duda del sistema carcelario que nos lleva a tener muy fuerte, justamente por estas condiciones. ¿Y cuál es el problema? Que el sistema carcelario no se explica por sí mismo. Porque las personas que siguen a la cárcel es porque cometieron hechos ilícitos fuera de la cárcel. Pero por otro lado también, porque hay muchos hechos delictivos que se cometen desde la cárcel hacia afuera. Entonces aquí tenemos un vínculo muy estrecho. Y porque los grupos organizados de adentro están afuera. Y aquí se produce una situación muy interesante. Y es que antes las personas privadas de la libertad tenían una figura social que era el caporal, que era una persona que era reconocida por su liderazgo, por su fuerza, por sus criterios, etc. Y él era el que de alguna manera manejaba los mercados internos. Traer comida desde afuera, traer armas desde afuera, traer drogas desde afuera, permitir el ingreso de otras personas, vender las camas, vender las habitaciones. Pues el caporal ha desaparecido. Hoy día el caporal ha sido reemplazado por estas estructuras criminales que son las que administran de forma directa los territorios y las cárceles. Vamos terminando. Lo que nosotros tenemos es que en el año 2017 hacia adelante se cayeron las políticas interesantes que se venían planteando con ese marco institucional, con esa tecnología, con esas reformas al Código Penal, etc. Y lo que tenemos hoy día es todo lo contrario. Un marco muy débil, que en algunos casos de los tipos de delitos no tienen una institucionalidad para llevar a cabo las políticas. Y por otro lado, ha habido definitivamente una revolución. Es cuestión de hablar con cualquier policía y ese policía le va a decir: nosotros no tenemos motos, no tenemos gasolina, no tenemos uniformes, no tenemos armas, no tenemos comida. Es absolutamente evidente. Y entonces no tenemos un plan. Creo que en estos últimos 15 o 20 días se ha producido un giro en la política, porque hasta ese momento lo que nosotros habíamos tenido como elemento determinante de la política del Ministerio del Interior y la política, podríamos decir, de seguridad social. El general Bravo a la Secretaría de Seguridad y entra el general Paco Gali a la Consejería de Seguridad Social. Y eso produce un cambio sustancial, porque se plantea que el problema principal ya no es de violencia común, sino de terrorismo. Y es un tipo de cambio, un giro muy importante. Los siguientes temas. Pasamos de la seguridad ciudadana, básicamente el derecho que tenemos todos, a la convivencia que tenemos todos, hacia la seguridad pública, que es la defensa del orden público estatal. Ese cambio significa que ya no es el Ministerio del Interior el que maneja la estructura de la seguridad, sino el Ministerio de Defensa. Ya no es la policía, es la fuerza pública.
A mí me parece que ese cambio puede dar resultados, puede ser interesante, siempre y cuando no sea la sustitución de lo uno y lo otro, sino que se forme efectivamente lo que podría ser un sistema de seguridad. Creo que por ahí podría de pronto aparecer algo nuevo, algo distinto, que ojalá sea para bien del país, porque como les decía desde el principio de mi exposición, las tasas de crecimiento de la violencia son las más altas de la región, y eso nos está poniendo en una situación muy compleja, porque el país ya está siendo reconocido como tal y los recursos del exterior ya no llegan. El costo de la producción nacional es cada vez más alto por los niveles de seguridad que tiene. Yo estuve hace poco en Cuenca conversando con empresarios con cambios en la Cámara de Comercio, me preguntaba cuánto gastan en seguridad. Al principio me dijeron no sé, pero les empecé a preguntar: ¿tienen seguro? Sí. ¿Tienen cámaras de videovigilancia? Sí. ¿Tienen seguridad privada? Sí. Más o menos cuánto cuesta eso. Empezaron ahí a hacer cuentas, más o menos entre 20 y 25% de la inversión que ellos realizan se les va a hacer. ¿Quién paga eso? Nosotros. Porque esos productos lo que hacen es expresar los costos productivos que existen. Y si se incrementaron los costos productivos por temas de seguridad, eso es trasladado al consumidor. En otras palabras, eso es lo que está sucediendo. Y me da la impresión que el gobierno no se ha dado cuenta todavía que una buena política económica es una buena política de seguridad, como también una buena política de seguridad es una buena política económica. Y ahí terminaríamos esta primera parte. Muchísimas gracias. Vamos a... Bueno, en estas 5 jornadas se han visto varios temas: el gobierno de la ciudad de América Latina y Ecuador, planificación urbana para qué, proyectos de ciudad, la primera; el segundo día, ciudades intermedias y centralidades; el tercer espacio público, punto partido de la y cultura urbana. El jueves, el domicilio con la muerte litúrgica de la ciudad, ciudades de plataforma, un nuevo paradigma urbano, y hoy día la violencia y crisis de seguridad en el Estado. Sobre estos temas desearía abrir un debate, un conversatorio con Fernando, y me gustaría la participación de ustedes. Así que está a la orden. Buenas tardes. Arquitecto, en el tema de las cárceles, hay un movimiento de Sudamérica que viene de Nayib Bukele, Salvador. Él ha hecho una cárcel para cerca de 60.000 personas. Prácticamente ha centralizado el espacio para ese tipo de delitos. En cambio, según su criterio técnico y espacio, sería todo lo contrario. O sea, esta parte se quisiera que, si podemos un poco entrar en detalle, debatir un poquito más, para ver exactamente cuál de los criterios en realidad es factible el plan del espacio y el diseño. Sí, bueno, el caso de Bukele se ha convertido en un referente en América Latina. Antes de mostrar por lo menos distancias mías respecto de esa propuesta, creo que hay que ver los contextos. El presidente Bukele controla el Congreso, no se llama Asamblea, se llama Congreso, controla la justicia, controla la fiscalía, controla las Fuerzas Armadas, controla la policía, controla la
es un elevador condicionado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó a la presidencia de la República con 12 de 137 asambleístas. Ni siquiera el 10% de la representación. Esto me hace que sea una cosa muy difícil. Yo he escuchado en esta campaña del 5 de febrero pasado a muchos candidatos de la hablar de que quieren hacer la política de bloqueo. Yo simplemente les pregunto, ¿tienen policía? ¿Tienen fuerzas armadas? ¿Tienen justicia? ¿Tienen cárcel? No pueden hacer. Ahora, el caso de bloqueo, por supuesto, yo creo que ha tenido un éxito sin duda para reducir las tasas, sin duda. Pero como un costumbre que incluso ha afectado la democracia. Porque la democracia se fundamenta en las condiciones de una república, es decir, la separación de funciones. Muchas de las personas que han sido sometidas a prisión no tienen juicio. Ya viene toda esa cosa de que ustedes solo defienden los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad y de que están presas. Yo creo que es así. O sea, uno cuando es demócrata es demócrata. Entonces, a mí me parece que eso es así. Se había hecho un cálculo del número de personas que están vinculadas a las malas en El Salvador. Y el número era entre 40 y 50 personas. Pues lo que era tomado por eso es casi 80 personas. Casi todo. Hay muchos que no deben estar presas. Que es muy eficiente, yo creo que sí. O sea, como construir una casa de 6 meses. Aquí no somos capaces de arreglar ni siquiera uno de los 12 pabellones de la penitenciaria de Guatemala. Entonces, yo creo que sí, cayó la tasa. Eso le está dando una popularidad a muchos, porque El Salvador es uno de los países más populares 98% del mundo. Y ahora tiene tasas muy bajas, muy bajas. En un momento determinado, eso fue hace 6 años. Tenían 185 homicidios por semana. Ahorita están mucho más bajos de un dígito, 4 o 5. Entonces, eso le está dando una popularidad porque la gente ya puede salir, porque la gente ya puede hacer muchas cosas. Pero que tiene el otro lado, y ahorita, por ejemplo, se va a reducir, vamos a popularidad, se va a reducir. Pero la Constitución de El Salvador decía que no hay reducción. Entonces, claro, uno puede sopesar eso. Yo soy una persona que siempre tema de seguridad, no me parece muy interesante, pero también me precio de ser un demócrata, los costos de esa perspectiva también. ¿Alguna ¿No hay participar? Muy buenas tardes. Yo creo que parte de nuestra situación de la violencia que atravesamos, pues, como se abre el debate en diferentes temas de puntos de opinión, considero que parte con elegir peces muy importantes y estamos preparados para asumir el reto de administrar un Estado. Lasso no es un estadista. No estaba con un plan de trabajo preparado para gobernar el país y actualmente pues no sabe qué hacer. No es política, o sea, las impresiones no son políticas. Y parte de esto lo tiene la prensa, la culpa de todo esto tiene la prensa que tapa toda la ineficiencia de la palabra estatal. Por ejemplo, yo he visto esta semana que es una entrevista a quienes están de acuerdo con la muerte cruzada, pero no le dan la palabra al otro lado. O sea, la prensa de nuestro país es una de las causantes de la verdad porque le hacen leer al
presidente que todo está bien, que todo funciona, pero no es así. Es terrible la situación. Entonces, como para aportar en algo. A ver, sin duda la prensa es un elemento importante en las políticas de seguridad, pero hoy día los mecanismos de difusión de la información son muy amplios, una cosa es la prensa, que básicamente la prensa son los medios impresos, los periódicos. Si ustedes se ponen a ver, los periódicos hoy día están en franca decadencia. Por ejemplo, Quito ya no tiene periódicos. Tiene quizás Primicias, que es un periódico digital. El comercio está en una caída significativa. Yo creo que los periódicos de Guayaquil son los mejores, caso de Universo, caso de Expreso. Y yo, por ejemplo, yo me informo básicamente con estos. ¿Por qué? Porque la información oficial también es la publicada. Y eso ha sido siempre. Pero la información que yo tengo para procesar todo esto, para comprender todo esto, sale de ahí. Por ejemplo, el pueblo ese que les enseñé el vínculo del Ecuador con el mundo, fue básicamente trabajando con 3 periódicos durante 14 años. Mercurio de Cuenca, Universo de Guayaquil y Comercio de Quito. Ya está. Ahora, nosotros tenemos información al instante, en Twitter, todos los días, todo el tiempo. Que quisiera que diga las cosas que he dicho, sí. Pero hay libertad de expresión. Yo creo que ese es un momento muy necesario. Hay que defenderlo. Que nuestros medios de comunicación no son los mejores. No son los mejores. Y sobre todo estos nuevos que están en el fondo tienen que mejorar muchísimo. O sea, por ejemplo, hoy día la televisión ya no es la televisión, sino todos estos canales digitales que existen y todos se convierten a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, etc. Se convierten en canales. Y hay gente que se está expresando. Son canales muy fuertes que tenemos que irlos procesando y preparando. El tema de la violencia también, una de las cosas que a mí me golpea, es cómo cada vez tiene más preponderancia en los medios formales y en los no en las redes sociales. Uno pone en Twitter las noticias principales, ayer contaron 10 personas de operación. Los canales de televisión, pues casi la mitad de ahora es información. La prensa, los periódicos, las secciones sobre violencia son brutales. ¿Por qué? Porque eso demandamos. Es porque los estudiosos de los medios dicen que los miedos son los instrumentos más importantes de los periódicos. Y se basan en ellos. Y por eso generar muchos problemas de interpretación, de comprensión y de generar estos imaginarios de miedo y miedo. Toda la semana ha sido muy productiva, los temas muy interesantes. Nosotros siempre hemos querido conocer. Bueno, quería aprovechar al arquitecto Fernando Carrión. Yo quiero que le den un aplauso por tanta iniciativa, conocimiento, también al Colegio de Arquitectos por tan acertada labor, a la Universidad
católica y la realidad municipal también acertada. Lo que tenemos hoy son conocimientos para hoy y mañana. Le decía, hemos seguido su trayectoria, conocemos, y una pregunta, un poquito cambiando los temas, de acuerdo al tema de las centralidades. De pronto, tú que estás ahí en Quito, no sé cómo funciona el tema de las administraciones zonales. ¿Cuándo una ciudad intermedia podría ya pensarse en tener eso? ¿O hay una fórmula, un cálculo de pronto por población? Porque a veces ya la institucionalidad no se da abasto de atender las demandas ciudadanas. Y en ese sentido queríamos de pronto conocer los criterios de cuál sería de alguna forma una solución para administrar bien una ciudad con los temas ciudadanos. Yo diría que esa es una tendencia que se está viendo en muchísimas ciudades, y ya no depende del tamaño, sino de la necesidad de generar gobiernos de proximidad, de generar gobiernos de organización. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos ciudades como Santo Domingo, que tiene 3 distritos electorales. Y a partir de eso está construyendo la representación en el Consejo Municipal. ¿Por qué no convertirles a esos 3 distritos electorales en administraciones? Porque eso generaría mayor proximidad, mayor respuesta, mejor respuesta. A mí me parece que eso hay que hacer. Hay ciudades relativamente pequeñas en la Argentina de 200-300.000 habitantes que ya están teniendo esta tipo de cosas. Y si nosotros hemos caminado en la línea de los distritos electorales, yo creo que ha dado el paso. A mí me parece que el siguiente debería ser construir administraciones autónomas. Ahí viene una discusión, y es si esas administraciones tienen que ser autónomas o tienen que ser delegadas. Les pongo 2 ejemplos de ciudades grandes. El caso de Bogotá tiene casi 11 millones de habitantes. Tiene 20 alcaldías menores, pero no son electas popularmente, es decir, no son autónomas. Es del alcalde o la alcaldesa, la que elige a esos 10 alcaldes menores. Y está establecida explícitamente las funciones, los recursos, etcétera, que tiene. En el caso de Lima, la cosa es distinta. Ahí tenemos en la alcaldía provincial de Lima, porque Lima es una provincia, hay 43 alcaldías distritales que son autónomas. Y en ese caso sí están produciendo algunos problemas. Hubo una alcaldesa de la provincia de Lima de hace 3 periodos que no logró tener ninguna votación mayoritaria en ninguno de los 343 distritos alcaldes distrituales. Las posibilidades de gobierno de ellos fueron esas. Y era una candidata muy interesante, y una alcaldesa. Las funciones políticas de esa representación muy importante. Yo creo que eso sí vale la pena. Me parece que Santo Domingo está en las condiciones de poder lograr estas cosas. Yo sí que veo, no creo que sería de crear 3 cantores adicionales o 3 alcaldes de electo popular. Me parece que eso sí sería mucho más complicado y que generaría problemas. En cambio, lo otro, primero, no nos ayudan bastante. Buenas tardes, arquitecto Gabriel, compañeros, colegas, arquitectos, profesionales que han acudido a esta conferencia y compañeros amigos que hemos visto toda la semana un poco sobre conceptos de urbanismo, ciudad, hemos visto un poco sobre las áreas comunales, vistos como la parte interior y las viviendas como la parte exterior.
Esto podría conllevar a regularizar las fachadas como para tener una mejor visión de todo el entorno de las áreas comunales. Pero estas dos últimas charlas nos han hablado más de la inseguridad que existe. Y bueno, me lleva a reflexionar, mejorar todo el entorno para después no poder salir de las casas y quedarnos encerrados trabajando por medio de internet, no tiene mucho sentido. Pienso que más bien aquí lo que hay que trabajar un poco es más bien en controlar la inseguridad, trabajar en ese sentido que ya está sucediendo, ¿no? Está sucediendo y lo único que se ha llevado es a hacer que los barrios se organicen, pero no las leyes. Creo que las leyes deberían cambiar en ese sentido y permitir la defensa, pero no precisamente la defensa del ciudadano directamente, sino más bien el accionar libremente de las autoridades para poder defender a la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que debería trabajarse un poquito más y, lógicamente, la colaboración de todos los ciudadanos que tienen el temor de hacer una denuncia, ¿no? Eso yo pienso que podría volver a darnos la seguridad de poder salir en las noches, recuperar nuestra ciudad y darle la vida que debe tener la ciudad, porque en realidad la ciudad se está convirtiendo en una ciudad fantasma. Las noches, nadie en las calles, y eso muy pronto va a suceder también en el día. Pues nadie va a poder salir a las calles y vamos a tener una urbe abandonada, ¿no? Muy pronto también la gente tendrá que obligar a salir de la ciudad y va a quedar la ciudad abandonada totalmente. Esa era mi observación. No, está bien, estoy de acuerdo. En una de las sesiones ya se nos referencia ahora, justamente decía eso, de que se sale de la vivienda para ir adentro. Ese era el sentido. Se sale de la ciudad para ir adentro. ¿Qué es el adentro? El espacio público, que es el espacio público de la ciudad. Si entonces tú estás saliendo no para adentro, sino para afuera, te estás quedando en casa. No estás produciendo, no estás viviendo, no estás consumiendo eso. Y ese es un problema grave, un problema educativo, que no se resuelve exclusivamente con la tecnología. Porque si tú te quedas en la casa con la tecnología, estás conectado. Pero si tú no estás saliendo, porque tienes problemas de seguridad, ahí hay una situación que es totalmente... Yo creo que de todas maneras, si tenemos mejores ciudades, vamos a tener más seguridad. A mí me parece que eso es así. Pero que tenemos que tener políticas ciudadanas, políticas de seguridad ciudadana, a mí me parece que eso es fundamental. Ojalá estos cambios que están produciendo, ojalá que tengamos resultados. No soy muy optimista, la verdad es que no soy muy optimista, pero espero que algo nos puede mostrar un plazo relativamente corto de parar la tendencia, si eso se logra, lo sería mucho. Lo que les decía ayer, la teoría, es cómo las ciudades están perdiendo tiempo. Entonces nosotros estamos matando la ciudad, porque ya no salimos, porque pasar las 4 o 5 de la tarde, el temor nos recluye, y eso tiene impacto, pierde tiempo. El perder tiempo pierde sociedad, pierde espacio, pierde historia. Entonces sí, yo creo que hay que hacer esa política, la política de seguridad y la política urbana que sea más adecuada para resolver los problemas de la ciudad y la solución. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Diego Perón, buenas tardes. Sí, efectivamente, aquí se ha dado a conocer temas sumamente importantes, como ya había descrito el artículo Antonio Gil, presidente del Colegio de Arquitectos, temas novedosos hoy en día sobre las
centralidades, las nuevas centralidades, las administraciones zonales, hablar del derecho a la ciudad, que es realmente muy importante, eso que se ha venido construyendo con la sociedad hasta el punto de que ya en Porto Alegre, así, que en 2005 creo que fue, ya se definió el estatuto. Me parece importante, y eso ya se trasladó, como sabemos, a la Constitución actual de la República, y ya está establecido. Otros temas que son fundamentales, la acuacultura urbana, también igual en Curitiba fue con fuerza. Y así temas de expansión urbana. Hoy en día, para hacer grandes proyectos, es fundamental también luchar con esos procesos de renovación urbana. Pero desafortunadamente quienes están al frente de las instituciones, en la cúpula política, a pesar de que en el municipio y fuera del municipio existen grandes profesionales que con el conocimiento académico que nosotros hemos adquirido en la universidad y por la experiencia que hemos tenido, no se ha podido lograr refundar prácticamente a Santo Domingo, a nuestro territorio. No ha existido ese equilibrio que nosotros como urbanistas analizamos el tema, porque la ciudadanía está a la expectativa de que, en cuanto se refiere a los presupuestos participativos, no hay tal participación. Nunca ha habido participación. Y también hay que tratar de que en esto hay que hacer muchas reformas, por ejemplo, algo muy importante, dice ahí la configuración de la Asamblea Cantonal Ciudadana, y de ahí brota pues el Consejo de Participación. Pero desafortunadamente quien maneja la política, el alcalde en este caso, si no entiende sobre estos temas territoriales, estos temas urbanos, los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, aparte de no entender como los concejales, entonces realmente es bastante inconveniente para que nuestros profesionales, arquitectos, ingenieros, sociólogos, administradores del municipio, no pueden prácticamente aportar el conocimiento, porque ellos saben muy bien. Nosotros como sociedad civil estamos a la expectativa. Entonces la expectativa es que nosotros formemos parte de la configuración, de la imagen de lo que es el PDT. A veces medios de comunicación no saben qué es el PDT, no entienden, no saben qué es el PUX, no lo entienden. Y si los medios lo miran pero no saben el significado, peor hablar de los concejales, que no saben qué es cada uno de estos componentes. Fíjense usted, tenemos nosotros la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, prácticamente que es la madre de los PDT. Ahí está la madre que es de los PUCs. Pero si nosotros no revisamos, ahí se cometen las barbaridades. Porque aquí en Santo Domingo, por la estructura urbana, ya amerita urgentemente la desconcentración. Hay que ya amerita urgentemente realizar las nuevas centralidades urbanas. Como usted bien dice, hay que ir a buscar las centralidades. En buena hora que nos hace entender de que ya no es la ciudad intermedia, sino que es una ciudad complementaria. Ya es una ciudad que prácticamente tiene sus virtudes, sus posibilidades, sus potencialidades. Y en base a eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Más que todo hoy en día tiene que ser con la globalización que prácticamente nos ha dado a conocer estos temas muy importantes. Entonces lo que nosotros tendríamos es que con ese cúmulo de conocimientos, ese sacudón que la gente nos ha dado en cuanto se refiere al conocimiento pleno de la posición de un gran pensador, de un gran estudioso, en cuanto se refiere a la ciudad, al urbanismo, a la expansión urbana. Yo quería decirle algo que realmente sí me duele aquí en Santo Domingo. Fíjese
por asuntos de campaña electoral, el alcalde, en la primera ocasión, lo promete la vivienda, con el eslogan, creo que fue tu casa por tu arriendo, ganó. Hoy en día aparece como otra estrategia el lote moderno. Pero ¿qué sucede? Hoy en día que fui a la parroquia Puerto Limón y observo esos terrenos podados. Han hecho ahí veredas de bordillos que están cuarteadas, pero el problema de fondo es lo siguiente. Si bien es cierto, los alcaldes, consejos, administran lo que son los territorios urbanos, pero los territorios rurales justamente tienen la competencia el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero antes de solicitar el informe técnico al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues hace la expropiación de unos terrenos para generar ahí un proyecto de vivienda, un proyecto de urbanización. Cuando, oh sorpresa, envió un oficio al señor ministro de Agricultura y Ganadería preguntándole si es que el alcalde ha solicitado ya el informe técnico para el cambio de uso del suelo, de uso agrícola a uso de espacio urbano, que eso es lo lógico. Eso lo hacemos en el municipio. Pero sorpresa, mete tractores, comienza a hacer veredas y hasta la fecha no lo tiene la autorización. Entonces, a uno realmente lo duele. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, como urbanistas y como acompañantes de los municipios, del alcalde, como asesor, o lo que sea, nosotros prácticamente les decimos cómo son los pasos pertinentes. Pero no sé qué pasó, o no escucharon a nuestros técnicos, que me parece que ellos deben conocer, que deben estar a la par de lo que está produciendo el municipio en cuanto se retira el medio técnico. Pues prácticamente en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, vemos el PUCS, ahí establece la prohibición de la expansión urbana. Pero si hay prohibición de la expansión urbana, ¿por qué no hace ese proyecto de lote moderno en terrenos prohibidos? Entonces, a uno le llama la atención estos temas. Hay una infinidad de temas. Entonces yo creo que con esta exposición vuestra, arquitecto Carrión, creo que a nosotros nos llena de bastante agrado. Creo que esto vamos a poner en práctica. Ojalá se logre la sociedad civil conjuntamente con los funcionarios del municipio algo hacer, y ahora, como se sabe, de que por ley en el Código Orgánico de Finanzas Públicas ya establece la actualización de los PDT. Pero los PDT no lo hacen con la ciudadanía. Los PDT lo hacen los científicos. Y pregunto si es que han revisado, porque creo que no han revisado. Y tal es así que las gasolineras dan autorización en gasolineras que hagan en curvas, que es realmente terrible. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona más? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna? ¿Dónde? Última. Bueno, siempre quiero dar gracias por toda esta semana intensiva, pero muy interesante. Quiero compartir con ustedes un testimonio muy bonito.
hablando de la ciudad, casas, edificios. Vale el esfuerzo que hemos pasado hasta aquí. A mí me ha tocado, por ejemplo, levantarme 4 de la mañana para que mi hija esté a las 7 de la mañana en la universidad. Mi otro hijo en otra ciudad se toma el bus a las 5 de la mañana, así mismo para estar 7 de la mañana en otra universidad. Ambos han sido politécnicos. Y es hora que realmente nuestras ciudades cambien. No puede ser que la gente trabaje en la ciudad, viaje 1 hora y media, 2 horas para su trabajo, para su universidad, y a la noche llegue cansado 6, 8 de la noche a otra ciudad para su dormitorio. Se aprovechan los dueños de casa cuando quieren alquilar una pieza, una habitación dividida por un playboy, le llaman mini departamento, y eso es cruel, no es justo. Aprovecharse de la necesidad de los estudiantes, de los jóvenes que migran a otra ciudad porque en su propia localidad no hay una universidad que les dé cumpliendo sus sueños, sus derechos. Porque el derecho a una educación superior con calidad no es lujo, no es caridad, es un derecho. Y los derechos se cumplen o no se cumplen. Y sí, como madre de familia, también yo pasé por eso. Viajaba de Durán a Guayaquil para ir a una escuela. Y también hasta en la universidad. A veces cruzaba en lancha el río Guayas o cruzaba el puente con 2 buses, tomando 2 buses. No entiendo por qué organizaron así mi vida, pero yo me iba de un pueblo a otro para estudiar en la escuela primaria o para terminar o ir a la escuela universitaria. Bueno, quizás viví en una burbuja. Yo disfruté la vida, el paisaje, el puente, el arcoíris, el río, la lancha. Y yo invito a disfrutar de eso, de la naturaleza. Si te toca viajar en trolebús en un ecovía 1 hora, pues hay muchas cosas que hacer dentro de ese espacio público que también es el bus. No sé, pero sí es cierto que necesitamos ciudades de 20 minutos, de 15 minutos, que las cosas no queden cerca. Asimismo también casas bien diseñadas para el buen vivir. Asimismo que a los niños el dormitorio sea ciertamente su dormitorio. Que el niño haga su tarea, sus estudios sobre un escritorio, no sobre una cama. Que la ama de casa, si tiene que coser, cortar telas o hacer el aprendimiento, no lo esté haciendo encima de la tabla de planchar o encima de la cama, y que coloca ahí, improvisa ahí una mesa, un playboy, y no tiene los espacios adecuados para que ella también tenga su autonomía, su taller, su espacio de trabajo, aparte de criar y educar y cuidar el hogar y los niños. También tuve asaltos, fui a parar al hospital por asuntos de la delincuencia, me asaltaron, pero gracias a Dios estoy aquí todavía viva. Y creo que para reducir ese índice de violencia necesitamos cambiar ciertamente la ciudad. Si ponemos áreas verdes, jardines, plazas, yo creo que eso va a calmar y mitigar el estrés, la depresión, la violencia, el impulso de violencia que tienen las personas, porque se sienten encerradas, encuevadas, unos en su propio espacio en la casa, otros en la propia cárcel, pero no hay la naturaleza conectándose con nosotros para mitigar ese estrés, esa angustia que ha producido la tecnología de hoy. La tecnología es nuestra amiga, no nuestra enemiga. Usémoslas para bien y construyamos juntos. Hablemos, conversemos con nuestras autoridades. Yo me siento agradecida porque esto está aquí invitado por el GAD municipal de Santo Domingo, por la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo, por el Colegio de Abogados. O sea, es muy importante que cada uno de nosotros que hemos recibido este manantial de luz, vayamos con el señor alcalde y propongámosle que construyamos ciudad, porque eso es lo que él quiere. Y él tiene ese logotipo. Yo no he sido fanática del alcalde y tampoco voté por él, pero bueno, es nuestra autoridad, es el alcalde de todos. Conversemos con él, acerquémonos como ciudadanos, como ustedes que son arquitectos, los estudiantes,
las mujeres, los hombres, los diferentes barrios, cooperativas, organizaciones, comerciantes, empresarios, emprendedores, todos somos parte de esta ciudad. Toquémosles el corazón, porque las autoridades, las personas, son seres humanos, no son extraterrestres, no son monstruos, no son demonios, son de carne y hueso como nosotros, tienen corazón, hablemos con el corazón, de corazón a corazón, yo creo que sí lo podemos lograr. Para no cansarlos, le dejo esto. Muchos personajes famosos hicieron un cambio en sus estilos de vida. En un solo momento de iluminación, en una hora de inspiración, hicieron un cambio impredecible, sorprendieron a sí mismos y a todos los que le rodeaban. Es por eso que no desprecies a ninguna persona, no mires a una persona en su situación cotidiana cuando está sumergido en sus problemas. Mejor observa hasta dónde es capaz de llegar esa persona en un momento de decisión, en un momento que se revela la grandeza de su alma. Bien, creo que hemos tenido una semana muy rica. Por lo menos para mí ha sido una experiencia gratificante trabajar con ustedes. 5 días, 8 horas diarias, un seminario, un curso de 20 horas, donde he aprendido muchísimo de ustedes. Y obviamente uno hace este tipo de cosas, también aprende porque toca realizar bibliografía, toca realizar cosas y creo que se aprende. Las participaciones de ustedes han sido determinantes. Yo les he comentado a los amigos con los que estoy trabajando la importancia que tienen las preguntas, cómo las preguntas y los comentarios que ustedes hacen tienen muchísimo contenido. Nos revela un tipo de soledad de la estabilidad. Yo quiero nada más en esta ocasión agradecerle al Colegio de Arquitectos, a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, a la Municipalidad de Santo Domingo por haberme permitido poder estar con ustedes. Nada más que eso, agradecerles en este momento quiero entregarle a los arquitectos un grupo de libros que he traído para donarlos, que son 20-25 libros, son básicamente tres colecciones, una de ciudades, está Bogotá, San Pablo, Lima, México, etc. Otra colección de centros históricos de América Latina, y una tercera que tiene que ver con lo que ha ocurrido con el COVID en este tiempo. Así que estos libros quiero dejar aquí para que ustedes puedan acercarse a la Biblioteca del Colegio de Arquitectos, a revisar la información que hay ahí, y de eso de alguna manera que sea mi gratitud a ustedes, en lo que sea, lo que me gusta, que es la literatura, los libros y la investigación. Así que muchísimas gracias, espero que en un futuro relativamente corto podamos volvernos a reunir para seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido realmente un honor el tenerte aquí, el ser parte de Santo Domingo estos 5 días. Sabemos el tiempo tuyo es tremendamente copado y te agradecemos el habernos dado este espacio tuyo hacia acá. El Colegio de Arquitectos agradece a cada uno de ustedes por su participación. Esperamos hacerlo periódicamente, este tipo de eventos que nos dan oportunidad de tener una visión diferente de lo que es ciudad y hacia qué ciudad queremos llegar. El proyecto, las exposiciones las va a subir la Universidad Católica en la página de ellos y también la vamos a subir, una vez que nos pase la Católica todo, vamos a subir en nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias a todos y para adelante Santo Domingo. Muchísimas gracias. Me olvidaba indicarles, los certificados los vamos
a entregar en los próximos días, una vez que se firmen todos. Ya tenemos los nombres de cada uno de ustedes. No creo que tenemos teléfonos de todos, pero les vamos a hacer saber de alguna manera que están listos los certificados para que puedan retirarlos. Gracias.